Bienvenidos a Mundo al Día, el espacio donde recorremos juntos las noticias más relevantes del mundo. En este recorrido internacional hablaremos de seguridad, tensiones geopolíticas, acuerdos tecnológicos, disputas en el Caribe y advertencias militares. Un resumen completo para comprender cómo se está moviendo el tablero global. Bienvenidos. Rumania intercepta dron ruso y la Unión Europea lo cataloga como grave amenaza. La Unión Europea denunció como una amenaza seria y directa la incursión de un dron ruso en un espacio aéreo de Rumania. El hecho ocurrió en la región de Tulcea, muy cerca de la frontera con Ucrania, y obligó a que 2 cazas F-16 fueran desplegados de inmediato para interceptar el objeto no identificado. Aunque el dron desapareció del radar y no causó daños ni víctimas, el incidente encendió todas las alarmas de seguridad de la región. Las autoridades europeas calificaron la intrusión como una violación de la soberanía de ese estado y como una provocación que no puede quedar sin respuesta. En los últimos meses, tanto Rumania como Polonia han denunciado incursiones militares similares que ponen en evidencia lo frágil de la situación en Europa del Este. La OTAN y la Unión Europea reiteraron su compromiso de respaldar a sus miembros, dejando claro que cualquier ataque o agresión será respondido de manera coordinada. Este hecho no se analiza de manera aislada. Llega en un contexto de máxima tensión, con la guerra de Ucrania aún activa y con un ambiente de desconfianza que se intensifica en todo el continente. Lo ocurrido refuerza la urgencia de establecer mecanismos más estrictos de defensa aérea y la necesidad de una estrategia clara frente a las posibles provocaciones que puedan escalar a un conflicto de mayor dimensión. Y de las tensiones de Europa pasamos ahora al continente asiático, donde China lanza un mensaje firme contra la presión internacional. China advierte que responderá si la OTAN y el G7 imponen sanciones. El gobierno chino ha lanzado una advertencia contundente frente a los intentos de Estados Unidos y sus aliados de imponer sanciones económicas relacionadas con la compra de petróleo ruso. Pekín asegura que no aceptará presiones que afecten sus intereses estratégicos y que tomará medidas firmes para defender su soberanía económica. Las declaraciones se produjeron luego de que Washington planeara a sus socios de la OTAN y del G7 aumentar los aranceles hasta un 100% contra quienes mantengan relaciones comerciales con Moscú. China respondió que su cooperación energética con Rusia es legítima y que las sanciones unilaterales son un abuso de poder que amenaza la estabilidad del comercio internacional. Este cruce de advertencias llega en un momento delicado cuando la economía mundial enfrenta presiones inflacionarias, quiebres en cadenas de suministro y una creciente rivalidad entre las potencias. Una eventual represalia de Pekín no solo impactaría en el comercio global, sino que podría desatar un nuevo capítulo de guerra que elevaría aún más la tensión política y económica a nivel internacional. Y precisamente en este tablero de tensiones entre Washington y Pekín surge un punto de negociación inesperado: la red social TikTok. TikTok en Estados Unidos pasará a control norteamericano. Estados Unidos y China alcanzaron un marco de acuerdo para que la filial estadounidense de TikTok quede bajo control de inversionistas de este país. El secretario del Tesoro confirmó que la medida busca atender las preocupaciones de seguridad nacional, evitando que datos de millones de usuarios caigan bajo la supervisión de Pekín. El proceso no ha sido sencillo. Desde hace años, las autoridades estadounidenses ven con desconfianza el alcance de TikTok, su algoritmo y el acceso que la empresa matriz podría tener a esta información sensible. Con este acuerdo preliminar, que aún requiere confirmación política, se establece un punto de equilibrio. Por un lado, se garantiza la operación de la aplicación en suelo norteamericano. Por otro, se preservan las inversiones de la compañía china en territorio de Estados Unidos. El caso TikTok se ha convertido en un símbolo de la rivalidad tecnológica y económica entre las dos principales potencias del mundo. Un pulso donde está en juego no solamente intereses comerciales, sino también la influencia cultural y la seguridad digital de millones de ciudadanos. Y mientras Estados Unidos negocia con China, al sur del continente la atención se centra en Venezuela, donde la tensión con Washington vuelve a crecer. Trump deja abierta la posibilidad de más ataques contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró "veremos qué pasa", al ser consultado sobre posibles nuevas operaciones militares en el Caribe contra el régimen de Nicolás Maduro. Washington
acusa a Caracas de permitir la salida de drogas y de facilitar la expansión de grupos criminales como el Tren de Aragua hacia territorio norteamericano. Semanas atrás, un ataque de la Armada estadounidense interceptó una embarcación que transportaba narcóticos, dejando un saldo de varios muertos. El gobierno de Maduro calificó la operación como ilegal y denunció que se trataba de una violación a su soberanía. Sin embargo, desde Washington se insiste en que la acción fue legítima y que el narcotráfico proviene de Venezuela. Constituye una amenaza directa para la seguridad de millones de personas en los Estados Unidos. Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen mientras que en el Caribe se han desplegado buques de guerra, aviones de inteligencia y submarinos. La situación ha encendido las alarmas de la región, que teme que cualquier error de cálculo pueda desatar una confrontación de mayores proporciones. Como respuesta a estas tensiones, desde Caracas llegó un mensaje aún más desafiante, con advertencias a los otros países vecinos. Venezuela amenaza a Guyana y Trinidad en medio de creciente escalada. El ministro de Defensa de Venezuela emitió una advertencia directa a los gobiernos de Guyana y Trinidad y Tobago. Si desde sus territorios se impulsa o se permite un ataque contra Venezuela, Caracas responderá con represalias inmediatas. La declaración fue transmitida a través de redes sociales oficiales y subrayó el aumento de operaciones de vigilancia estadounidenses en el Caribe. El gobierno venezolano asegura que los vuelos de reconocimiento se han intensificado, incluso durante la noche, y que las aeronaves que operan en la zona están equipadas con tecnología capaz de monitorear en tiempo real hasta 200 millas dentro del territorio venezolano. A su vez, acusa a Washington de utilizar la excusa de narcotráfico para justificar una campaña de presión militar cuyo objetivo sería desplazar a Maduro del poder. Trinidad y Tobago rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas de alarmistas, mientras que Guyana, aunque no respondió oficialmente, ha respaldado previamente las operaciones de Estados Unidos en la región. El trasfondo de esta tensión es la histórica disputa por la región del Esquivo, un territorio rico en recursos tanto Guyana como Venezuela reclaman como propio. Este cruce de advertencias refleja la compleja situación geopolítica del Caribe, donde la confrontación entre Washington y Caracas amenaza con arrasar a los países vecinos al escenario de mayor intensidad. De la tensión del Caribe nos movemos de nuevo hacia Nueva York, donde la política interna también genera titulares y fuertes declaraciones. Senador de Nueva York califica a Trump como uno de los presidentes más racistas de los Estados Unidos. Durante una visita a la República Dominicana, el senador estatal de Nueva York de origen latino lanzó fuertes declaraciones contra el actual presidente de Estados Unidos, asegurando que se trata de uno de los mandatarios más racistas que ha gobernado en ese país. El legislador advirtió que la comunidad latina no debe divertirse, sino unirse en bloque para enfrentar políticas que, en su opinión, excluyen y discriminan. Señaló que las medidas migratorias y las propuestas de restricción que promueve la actual administración representan un retroceso para los derechos civiles. También denunció que el presidente está manipulando el tema de la violencia y la criminalidad con fines políticos, desplegando la Guardia Nacional en ciudades gobernadas por demócratas, pero sin aplicar la misma medida en estos estados republicanos, con niveles de criminalidad incluso más altos. Sus declaraciones llegan en medio de una campaña electoral cargada de polarización, con un electorado latino dividido. El mensaje busca generar conciencia y motivar a los votantes hispanos a cerrar filas con el Partido Demócrata para contrarrestar el avance republicano en los próximos comicios. De la política y la confrontación verbal pasamos a los tribunales, donde un fallo reciente mantiene en vilo a los inmigrantes y defensores de derechos en Nueva York. Un juez permite a ICE continuar arrestos en tribunales de inmigración. Un juez federal en Nueva York falló a favor de que los agentes de inmigración continúen realizando arrestos en los tribunales de inmigración mientras que se resuelve un proceso judicial más amplio. La decisión representa un duro golpe para organizaciones de derechos civiles que ven esta práctica como un mecanismo de intimidación hacia los inmigrantes. Grupos como African Communities Together y The Door habían demandado al gobierno federal, alegando que la presencia de ICE en cortes desalienta a muchas personas a presentarse a sus audiencias por miedo a ser detenidas, lo que en consecuencia afecta el acceso a la justicia. Sin embargo, el juez determinó que no se demostró que la práctica fuera ilegal o inconsistente
con los procedimientos previos de la agencia. El fallo es temporal, pero mantiene la tensión entre autoridades y defensores. Mientras tanto, se siguen registrando protestas en Nueva York contra la política de arrestos en cortes, al tiempo que líderes locales y organizaciones prometen continuar la batalla legal hasta lograr que se restrinja de manera permanente. Y mientras los tribunales discuten el futuro de la inmigración, otro hecho conmocionó a la nación: el asesinato de un reconocido activista conservador. El FBI informó que pruebas de ADN confirmarían la relación directa de un joven sospechoso con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, quien fue abatido durante una conferencia universitaria en Utah. El material genético coincidió con objetos encontrados en la escena del crimen, incluyendo una toalla y un destornillador vinculados al arma utilizada en el ataque. Se ha generado un fuerte impacto político y social, reavivando los temores de una escalada de violencia motivada por diferencias ideológicas en los Estados Unidos. Las autoridades aseguran que el sospechoso habría dejado mensajes previos en los que manifestaba su intención de atacar a Kirk por razones políticas, lo que subraya de carácter sensible este caso. Mientras avanza el proceso judicial, miles de ciudadanos han participado en vigilias y homenajes en memoria del activista. El país entero sigue con atención a un caso que se convierte en símbolo de los peligros que enfrenta la democracia estadounidense cuando la violencia reemplaza al debate de ideas. De Utah pasamos a Nueva York, donde la política local atraviesa una tormenta con un alcalde debilitado y nombres inesperados en el escenario electoral. Crisis política en Nueva York. Alcalde considera renunciar a su candidatura. El alcalde de Nueva York se encuentra cada vez más hundido en las encuestas y enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y escándalos en su administración. En medio de esta crisis, fuentes cercanas revelan que analiza seriamente retirar su candidatura de la reelección, abriendo la puerta de una reconfiguración total del panorama electoral en la ciudad. La situación se volvió más llamativa cuando el presidente estadounidense sugirió públicamente al exgobernador Andrew Cuomo que podría ser la mejor opción para frenar el candidato demócrata Zohran Mamdani, quien actualmente lidera las encuestas. Con esta declaración, la carrera por la alcaldía quedó marcada por la incertidumbre y el juego de alianzas. Los sondeos más recientes colocan a Mamdani en una ventaja amplia, seguido de Cuomo, mientras que el alcalde actual y el candidato republicano Curtis Sliwa aparecen muy rezagados. La salida del alcalde, de contrarrestarse, no solo sería histórica, sino que reordenaría las fuerzas políticas de la ciudad de cara a las elecciones en noviembre. Y para cerrar este recorrido informativo, nos trasladamos al Vaticano, donde una celebración especial reunió a miles de fieles. El Papa León XVI celebra sus 70 años y agradece oraciones de fieles en San Pedro. Miles de personas se congregaron en la Plaza de San Pedro para acompañar al Papa León XVI en la celebración de su cumpleaños número 70, el primero desde que asumió su pontífice. Entre los asistentes destacó una nutrida representación de la comunidad peruana que desplegó banderas y pancartas en honor al sumo pontífice. Durante el tradicional rezo del Ángelus, el Papa agradeció a Dios y a los fieles por sus oraciones y expresó su gratitud con un mensaje cargado de esperanza y cercanía. La jornada se vivió en un ambiente festivo marcado por cantos, músicas y muestra de cariño hacia el líder de la Iglesia Católica. El Papa, que también recibió felicitaciones de líderes políticos y eclesiásticos internacionales, subrayó la importancia de trabajar por la paz en el mundo convulsionado por conflictos y divisiones. La celebración cerró con un concierto en la plaza donde artistas internacionales interpretaron canciones en su honor. Este emotivo evento recordó que aún en medio de la tensión global, la fe y la unidad espiritual siguen siendo un punto de encuentro para millones de personas alrededor del mundo. Hasta aquí llega Mundo al Día, un recorrido por las principales titulares internacionales, con contexto, análisis para entender cómo se mueven los hilos en la actualidad. Recuerde que si quiere más información sobre estas y otras noticias, visite mundoaldia.net. Hasta la próxima.